Bueno, qué privilegio poder compartir en esta noche la palabra del Señor, una pequeña reflexión, un pensamiento. El pastor no sabía si llegaba, si no llegaba, por el tema de que tenía el chequeo médico. Entonces, bueno, me pidió de estar compartiendo. Y me encantó la canción que cantábamos recién. No sé si se dieron cuenta, pero yo pensaba en que una de las expresiones que la letra de la canción tiene es literalmente lo mismo que decía Jonathan hace un ratito cuando él compartía. Dice la letra: trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción, dame la gracia para ver que el vivir es Cristo. Y Jonathan decía hace un ratito que todo lo que nos pasa, los buenos, las bendiciones y lo que por ahí no está tan bueno, que nosotros en nuestra experiencia no lo vivenciamos como algo que sea positivo para nosotros, es algo que Dios puede usar y que usa, efectivamente, para llevar gloria a su nombre. Lo que vamos a ver hoy rápidamente está relacionado con lo que estuvimos viendo el domingo anterior. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de el contentamiento como una condición previa, como una condición interior necesaria para el servicio? Veíamos en Hechos capítulo 16, la situación del apóstol Pablo y de Silas, que aún estando presos, que aún siendo maltratados, ellos montaron ahí una especie de reunión de adoración y de oración al Señor, y fue maravilloso lo que Dios hizo después de ese evento. No sé si se acuerdan, después si tienen la posibilidad léanlo, pero a la noche el Señor obra de una manera poderosa, las paredes de la cárcel empiezan a caerse, el soldado que los cuidaba a ellos, ¿qué es lo primero que pensó? Que al caerse la cárcel, los prisioneros se escaparían. Entonces él dice: me van a matar porque se me escaparon los prisioneros. Pablo y Silas no se escapan, entonces tienen la posibilidad de predicarle el evangelio, y no solamente es salvo él, sino que además es salvo su casa. Eso es lo que Dios hizo por medio de la aflicción del apóstol Pablo y de Silas. Y es lo que cantábamos recién, que sano es para nosotros poder entender que por medio de la aflicción Dios hace o quiere hacer cosas grandes para el fin último, que es siempre llevar gloria a su nombre. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a seguir hablando en realidad del servicio. Veíamos el contentamiento como una condición previa. Y hoy lo que los quiero invitar a ver y a reflexionar juntos es un poquito el carácter de siervo o el carácter del servicio. Así que vamos a ver rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, algunas características que están ligadas al servicio, ¿sí? Lo primero que quería compartirles está en Romanos capítulo 6, así que si tienen su Biblia por ahí, vamos rápido a Romanos capítulo 6, vamos a leer un solo versículo ahí. Romanos 6, versículo 22. Fíjese, dice este versículo: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Lo primero que podemos reflexionar nosotros, o que quiero que reflexionemos en esta noche juntos, es que todo creyente verdadero es un siervo de Dios. ¿Sí? Estamos hablando de cuál es el carácter del siervo. Todo creyente verdadero, toda persona que ha tenido un encuentro con Cristo, que ha aceptado la gracia salvadora de Dios, que ha aceptado el regalo inmerecido de Dios, se transforma en un siervo de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo acá a la iglesia en Roma. Habéis sido libertados y habéis sido consecuentemente hechos siervos de Dios. A veces nosotros en el mundo cristiano tenemos la tendencia a pensar que el siervo de Dios es aquel que nos pastorea, como en este caso Dani y su esposa Ruth. O pensamos que los siervos de Dios son aquellos que de pronto emprenden un viaje y se van a predicar a algún lugar, o que de pronto el Señor los llama a mudarse de ciudad, a irse a vivir al interior del país, o a irse a vivir al exterior del país, y que esos son los siervos, o que eso es el servicio al Señor. Y si bien es cierto que el Señor llama a algunos de sus hijos a servirle a tiempo completo, la realidad, mi querido hermano, es que todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo somos hechos siervos de Dios. Por ende, Dios espera de nosotros que le sirvamos. ¿Qué espera un amo de un siervo? Que le sirvamos.
venimos escuchando hace mucho en nuestra iglesia y en la visión y el corazón de nuestro pastor de ser una iglesia que da frutos, ser una iglesia que en el barrio se note que estemos ahí, ser una iglesia que impacte a Avellaneda, ser una iglesia que la gente pase por ahí y diga, a ellos los conozco, los tengo, se mueven. Bueno, todos hermanos, esta no es una tarea solamente del pastor o solamente de los líderes, sino que todos somos llamados a servir. ¿Por qué? Por el simple hecho de haber sido un día hechos hijos de Dios. Lo que siempre me llama la atención, y ya lo he compartido alguna vez, es la palabra que utiliza el apóstol Pablo cuando dice que todo creyente es un siervo de Dios. En el idioma original, la palabra que se utiliza es doulo. Esa palabra, al español, a nuestra lengua, puede traducirse literalmente como esclavo. Es decir, en otras porciones de la Biblia, lo que acá en Romanos está traducido como siervo, se encuentra traducido como esclavo. Es decir, Dios nos ha salvado y pasamos a ser siervos suyos, pasamos a ser esclavos suyos. Ahora, lo más interesante de esto es que Dios no quiere ni nos trata como esclavos, no quiere ni nos trata como siervos. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, ahí en Juan capítulo 15, versículo 15, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que los llamaré amigos, porque os he dado a conocer todo lo que vi en el Padre. O sea, siendo nosotros siervos del Señor, el Señor quiere tener una relación de amistad con nosotros y quiere que le sirvamos como un resultado del amor que le tenemos a Él. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, después de que se encuentra con el Señor camino a Damasco, la primera reacción que tiene es preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y yo pensaba cuando preparaba esto, qué interesante sería tener nosotros este tipo de disposición, ¿no? De decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que querés que hagamos? Quizá no me siento el tipo o la persona más equipada, ¿sí? Quizá no siento que tenga hoy todo lo que necesite tener. Quizá, Señor, no tenga lo que otros tienen. Quizá no tenga el tiempo que quisiera tener, quizá no tenga los recursos, las habilidades. Pero fíjese que acá se trata de una cuestión de disposición. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Esa es la pregunta que el apóstol hace después de tener el encuentro con Cristo, y es la disposición que nosotros debiésemos tener. Entonces, cuando hablamos del carácter del siervo, lo primero que podemos ver en la palabra de Dios es que todo creyente, todos, hemos sido hechos siervos de Dios. Y que por ende, el llamado a servir es un llamado para todos. Lo interesante es que Dios quiere que ese servicio fluzca, nazca de un corazón agradecido a Él por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Así que como hablábamos el domingo anterior, no esperemos, hermanos, estar o sentirnos, porque a veces estamos equipados pero no nos sentimos de esa forma. No esperemos sentirnos súper completos y recontra equipados y que se alineen ahí para decidir emprender algo para el Señor. El Señor lo único que espera de sus hijos, Él ya nos ha equipado cuando nos ha salvado. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos capacita para hacer todo lo que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces Él lo que quiere es nuestra disposición. Todos, absolutamente todos los que estamos en este Zoom, estamos llamados a servir a Dios. La segunda característica, voy rápido porque el tiempo nos apremia, la segunda característica del carácter del siervo, o del carácter del servicio, es que el siervo sirve a otros. Y esto pareciera ser una obviedad, pero es importante decirlo. Está relacionado con una cuestión de los intereses. El servicio cristiano siempre está pensando en ¿a quién le puedo servir? ¿Qué es lo que puedo hacer por los otros? Y es un mensaje contracultural, si se quiere, porque la sociedad en la que nosotros vivimos no piensa de esa forma. ¿Sí? La sociedad en la que nosotros vivimos es la sociedad de la cultura de la autopromoción. Es decir, yo debo promocionarme a mí mismo, yo debo buscar posicionarme de la mejor manera posible, porque eso es lo que de pronto me va a beneficiar a mí.
Pero cuando nosotros pensamos en el carácter del servicio cristiano, los intereses están puestos en el otro. Dios nos ha hecho siervos para servir, pero no para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás. Para servir a los demás tenemos que cumplir con un desafío. Y el desafío es tener un corazón humilde y amoroso. A mí me cuesta. La verdad que me cuesta. Si tengo que ser completamente honesto, me cuesta. Porque la realidad, hermano, es que de nuestra carne lo primero que nace no es el amor desinteresado a los demás. Nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, humana que todos tenemos, de pronto siempre piensa en la autoprotección, en proteger a los míos, en proteger a mi familia, en velar por el bien de los nuestros. Pero el carácter del servicio cristiano es un servicio que piensa en los demás, que está centrado en los demás. Porque la verdad bíblica es que nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice Filipenses capítulo 2, lo leo yo acá, así no lo busca, después búsquelo y léalo obviamente si quiere, si tiene tiempo. Dice el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En otras palabras, es un llamado a corrernos del centro de la escena, o de pronto dejar de mirarnos a nosotros mismos para empezar a ver las necesidades de quienes nos rodean, ¿sí? Por eso decimos siempre que el llamado del Señor está ligado a una acción más que a un lugar. El Señor nos llama a hacer algo, y ese hacer algo es pensar en los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso implica hacerlo donde sea que estemos. Eso implica hacerlo hoy, a esta hora, hacerlo acá en mi barrio. Pero si mañana a la mañana estoy trabajando, eso implica hacerlo en la oficina. Y si el domingo al mediodía estoy almorzando con mi familia, que quizá algunos de ellos no conocen a Dios, eso implica hacerlo en ese lugar también. Donde sea que estemos, nosotros estamos dispuestos a servir a los demás y considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. El servicio cristiano no es algo de un lugar, no es algo de un momento, sino que es 24/7 donde quiera que estemos. Pero para servir a los demás, como el Señor espera que lo hagamos, tenemos que desafiarnos cada día a cultivar un corazón humilde y amoroso. Un corazón que día a día vaya considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso no significa echarme a mí a menos, sino entender el valor que Dios le da a aquellos que me rodean. En otras palabras, verlos como Dios los ve. ¿Cómo los ve Dios? Si estuvo dispuesto a dar su Hijo para morir por ellos, necesariamente los tiene que ver como algo importante. Y ese es el mismo valor que Dios espera que nosotros demos a quienes nos rodean. Entonces, todo creyente verdadero es un siervo de Dios. El siervo sirve a otros, no se sirve a sí mismo, no nos autopromocionamos, no vamos por la vida siendo el centro de la escena, sino que vamos viendo las necesidades de los demás y en qué podemos servir a los demás, ¿sí? Y, en tercer lugar, una que tiene doble connotación. El siervo de Dios sirve en la iglesia, pero el siervo de Dios sirve también donde sea que esté. Usted sabe, hermanos, que no es el tema de la reflexión de hoy, por eso no nos vamos a detener ahí, pero el Señor ha equipado a cada creyente que Él ha salvado, o sea, a cada persona que ha tenido un encuentro con Cristo, que decíamos al principio que Dios lo ha hecho un siervo suyo, lo ha equipado con dones. Y esos dones con los que Dios nos ha equipado son para edificar a la iglesia. De pronto, si Dios me ha dado la capacidad de cantar bien, ¿no? Que tenemos hermanos en nuestra iglesia que cantan súper bien. No es mi caso, ¿no? Pero el Señor lo ha hecho no para la gloria de ese hermano o de esa hermana que canta súper bien. El Señor lo ha hecho para que mediante su voz, esa persona edifique al cuerpo. ¿Sí?
Otro tendrá el don de la misericordia, de repartir, ¿sí? El Señor no le ha dado ese don para que esa persona de pronto sea vista como alguien bueno, como alguien caritativo, ¿no? Es un don que el Señor ha dado para edificar a la iglesia. El Señor ha llenado la iglesia de dones. No todos tenemos los mismos dones, ¿sí? Es decir, el Señor no nos equipa a todos. De pronto yo no me voy a poner a cantar porque no es la habilidad, el talento ni el don que tengo, ¿sí? Pero el Señor, de la manera sabia en la que Él lo ha dispuesto, nos ha equipado a todos nosotros como un cuerpo con distintos dones a fin de que su iglesia sea edificada. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno ha recibido un don especial. Según ese don que ha recibido, úselo sirviéndose, los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme, tiene muchas formas, tiene muchos colores. Es un error y no nos hace bien ir por la vida comparando la gracia de Dios para la vida del pastor con la gracia de Dios para mi vida. O la gracia de Dios para la vida de Isabel con la de Hilda. La gracia de Dios es como una... ¿Vieron cuando íbamos a la pinturería? Hace mucho, seguramente ahora lo deben hacer con una computadora, con una tablet. Pero en su momento, antes, hace mucho, y yo no soy tan grande, pero lo he visto, cuando íbamos a la pinturería nos abrían una paleta de colores, ¿no? Y te mostraban y de pronto uno elegía, bueno, para la pieza de los chicos para la pieza de las nenas este color, ¿sí? Bueno, así es la gracia de Dios, es multicolor, es multiforme. Y en su sabiduría y en su soberanía, Él ha dado dones a la iglesia. Diferentes, pero todos con un mismo fin. ¿Y ese fin cuál es? Que nos edifiquemos unos a otros. Dice el versículo 11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Y fíjese en esta expresión, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Ven? El fin ulterior que persigue el ejercicio de los dones que nosotros podamos hacer no es nuestra gloria personal, sino es la edificación de los hermanos y la gloria a Dios. Como decía Ronnie hace un ratito, todo lo que nosotros hacemos persigue un fin, y ese fin es dar gloria a Dios. Entonces, para hacer un raconto, todo creyente verdadero es un siervo de Dios, Dios lo ha hecho siervo suyo. El siervo sirve a otros, y esto está relacionado, como decíamos antes, con los intereses del siervo, piensa siempre en los demás, o estima a los demás como superiores a sí mismo. El siervo sirve en la iglesia para hacer crecer, para edificar el cuerpo de Cristo. Y por último, para terminar, el siervo sirve donde sea que esté. ¿Sí? El siervo sirve donde sea que esté. Colosenses capítulo 4, capítulo 3, verso 23, versículo súper conocido para nosotros, dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahora, este es un pasaje bien interesante, siempre me ha llamado la atención, siempre. ¿Sabe por qué? Porque es un versículo que es poderoso en el efecto que tiene. Porque lo que puede hacer es transformar cualquier trabajo, por más secular que a nosotros nos parezca, porque en realidad esas son categorías que nosotros les damos a los trabajos, ¿no? Si uno sirve al Señor a tiempo completo, como puede ser el caso de un pastor o misionero, decimos, no, bueno, esta persona se dedica a las cosas espirituales. Y si yo de pronto soy docente, no, este se dedica a las cosas seculares. Esas son categorías humanas, eso en realidad en la Biblia no aparece, ¿sí? Pero lo poderoso de este versículo es que rompe esas categorías humanas, porque lo que hace es, el Evangelio lo que hace es dignificar cualquiera sea la ocupación que nosotros tengamos. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como es para el Señor y no para los hombres. Es decir, si yo soy un profesor, tengo que ser el mejor, porque lo estoy haciendo para el Señor, no para los hombres. Tengo que hacerlo de la mejor manera que yo esté en condiciones de hacerlo, que yo tenga las posibilidades. Seguramente haya muchísimos profesores que son mejores que yo, pero el Señor me ha dotado a mí con una serie de habilidades, y de acuerdo a lo que yo pueda hacer, debo hacerlo de la mejor manera.
¿sí? Y si de pronto trabajo en una estación de servicio, tengo que ser la persona que mejor carga nafta y el más honesto de todos. Y si de pronto trabajo de maestranza limpiando en algún lugar, y tengo que ser el mejor y el más aplicado de todos. Porque como le dije más de una vez a un jefe terrenal que no conocía a Dios, mire, yo entiendo que usted es mi jefe y yo trabajo por usted, pero más que para usted yo trabajo para alguien que está por encima suyo. Porque los cristianos somos llamados a hacer todo lo que hagamos para el Señor, como para el Señor, y no para los hombres. ¿Tenemos amos terrenales? Por supuesto que sí. Pero nuestra responsabilidad es frente al Señor. ¿Saben por qué? Porque dice, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa. ¿Sí? Como nosotros somos cristianos y vivimos la vida con una perspectiva terrenal, nosotros no trabajamos por el sueldo. Sí, paréntesis, por supuesto que trabajamos por el sueldo. Con eso pagamos el alquiler, pagamos la luz, pagamos el gas. Pero lo que más nos interesa a nosotros es el resultado eterno de las cosas que hacemos. Entonces, por eso, todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Entonces, veíamos el domingo pasado, el contentamiento como una condición previa, ¿sí? Debemos servir al Señor más allá de lo que esté pasando afuera nuestro, porque lo hacemos por lo que está pasando adentro nuestro. Por haber sido salvos, hemos sido hechos siervos. Podría traducirse como esclavos, pero el Señor no nos trata como esclavos, nos trata como amigos. Él quiere que nuestro servicio sea un servicio de amor. Servimos a otros, o sea, nuestros intereses están puestos en otros, no en lo que nosotros podamos beneficiarnos. Una vez escuché un pastor decir que ¿cómo podemos tener la medida de que lo que hacemos realmente lo estamos haciendo para Dios? Cuando nosotros lo hacemos, y preste atención, cuando nosotros lo hacemos por alguien que no puede retribuírnoslo de ninguna manera. Todos somos muy buenos para hacer algo por alguien que de alguna manera después nos lo va a devolver. El mundo funciona así. Esto es favor por favor. Yo hago algo, el otro me lo retribuye de alguna manera. ¿Cuál es un buen termómetro para medir nuestro corazón? Cuando nosotros hacemos cosas por aquellos que no nos lo pueden retribuir de ninguna manera. Entonces, el siervo sirve a otros, esto está relacionado con los intereses, y el siervo sirve en la iglesia, pero también sirve donde sea que esté. ¿Sí? Muy bien. Oramos para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que podemos aprender acerca del servicio. Señor, danos la claridad y la sabiduría, Señor, para poder vivir siempre de esta manera. Danos también siempre la humildad, la sencillez de corazón, Señor, para ser creyentes que te aman, Señor, que te ponen en primer lugar y que también estiman a los demás, Señor, como superiores. Gracias porque eres bueno siempre con nosotros, Señor. Gracias por esta reunión, por este encuentro, por poder orar los unos por los otros. Bendice esta noche, bendice cada familia, Señor, de Avellaneda Norte, cada casa, cada situación particular, Señor, económica, de salud. Tú conoces todo, Señor. Y gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos, por habernos juntado en Avellaneda Norte, Señor. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.